Hola a todos, soy el Ram y hoy vamos a hablar de los repertorios musicales. Existen demasiados géneros o tipos de música, entonces la forma más tradicional para clasificarla es la siguiente. De acuerdo a su funcionalidad, la música se clasifica en 4 repertorios: de cámara, popular, folclórico o étnico. La música de cámara, también llamado música clásica o docta, es aquella que tiene una función principalmente artística y se caracteriza por el uso de partituras. Se le llama música de cámara y no música clásica porque técnicamente la música clásica solo corresponde a la música que pertenece a un periodo histórico que va desde el siglo XVIII al siglo XIX. Entonces, en música de cámara podemos agrupar todo lo que es la música del siglo XX, el barroco, etc. Algunos ejemplos de este repertorio de música de cámara tenemos a Mozart, que corresponde al clasicismo, a Bach, que corresponde a la época barroca, y a Beethoven, que corresponde al romanticismo. El repertorio de música popular es aquel cuya función principal es entretener y está asociado a los medios de comunicación y la música comercial, música asociada al mundo de las discográficas. Dentro de este repertorio popular podemos ver distintos géneros o estilos musicales, como el rock, el jazz, el pop, el reggaetón, el rap y Ricardo Arjona. El repertorio folclórico es aquel cuya función es crear una identidad nacional, está muy asociada a lo que es el país al cual pertenece. Tenemos, por ejemplo, la cueca en Chile, el tango en Argentina, la marinera en Bolivia, no sé, si cualquier baile que sea el baile nacional del país o que sea un baile como típico del país, pues corresponde a repertorio folclórico. Entonces hay 3 principales influencias en el repertorio folclórico, por lo menos en Latinoamérica. La influencia europea, principalmente española, la influencia africana, que venía de los esclavos que traían de ella, y la influencia indígena de aquí mismo de América. Entonces esas 3 se fusionaron y se crea ese repertorio musical folclórico. Y el cuarto y último repertorio es el repertorio étnico. Aquí la música tiene una función ritual o espiritual, generalmente asociada pues a una conexión con la naturaleza o el mundo mágico. Y aquí podemos ver como ejemplo todo lo que es la música asociada a distintas etnias o pueblos aborígenes. Tenemos, por ejemplo, la música de los mapuches, cuya función no es divertirse, pasarlo bien, sino que tiene que ver con algo ritual. Por ejemplo, querer hacer llover o querer tener mejores cosechas. Bueno, esta es la clasificación entonces de los repertorios musicales como se enseña en las escuelas, pero vamos a analizar si es que de verdad esta clasificación sí sirve para entender la música. Comencemos por la música de cámara. El primer problema es con el repertorio de cámara al decir que tiene una función artística. Con eso, primero, no queda muy claro porque no hay concepto de qué es lo que es el arte. Y segundo, le estamos quitando mérito a la otra música, como que la otra no tuviera un propósito artístico. Entonces, eso hay que planteárselo. Por ejemplo, la ópera, en su momento, los compositores la hacían para que eso pudiera venderse. Con eso ganaban dinero. Entonces, había un propósito también económico con eso, y no por eso vamos a quitarle mérito. Pero ya queda muy poco claro eso. También esto de que es la música que usa partituras tampoco queda muy claro porque también en el rock se usan partituras, en distintos géneros se usa notación musical. Entonces ya es una clasificación que no nos sirve. El problema de la clasificación de la música en el repertorio popular es eso de que su función es entretener, porque la música clásica también entretiene, el folclore también entretiene. Decir que es la asociada a los medios de comunicación y a las discográficas también está equivocado porque también la música clásica se graba, se hacen discos con eso, se intenta vender con eso, el folclore igual. Entonces a mí me parece una forma muy por encima de clasificar la música, de decir, bueno, está lo de música docta y lo que no, pues pongámosle popular, ¿sí? Porque es demasiado amplio para englobar a todo como música popular y con características que son demasiado ambiguas. Actualmente existen muchos artistas que su propósito no exactamente es vender, sino que tienen otro propósito más artístico, podríamos decir, o de dar un mensaje.
Entonces no podemos catalogarlos como música popular, que sea una forma muy somera de englobar a todo el resto de lo que no es la música docta. Luego tenemos el problema con la música folclórica. Hay que definir qué es folclore, y ni siquiera los folcloristas están de acuerdo en el concepto. Se dice que, por ejemplo, claro, tiene que ver con una identidad nacional, pero esto de los países es algo que se inventó hace relativamente muy poco tiempo, unos 200 años. Entonces, hay muy poca diferencia, por ejemplo, entre lo que es la música folclórica y música étnica, para alguien que está buscando una identidad nacional. Entonces, eso para empezar. Si la diferenciamos de los otros tipos, diríamos que este tipo de música no es artística, no tiene un propósito artístico, ya que habíamos catalogado la música docta como eso, o que no tiene un propósito comercial, por ejemplo, ya que habíamos catalogado la música popular como eso. Entonces es complicado. Por ejemplo, Víctor Jara, ¿cómo lo catalogamos? Si lo ponemos en música folclórica, lo ponemos en música popular, ¿en qué? Entonces no queda muy claro el concepto de música folclórica. Y el más ambiguo quizás es el concepto del repertorio étnico. ¿Qué es la música étnica en particular? ¿Qué es un pueblo originario? ¿Existe alguien que no tenga algo de sangre originaria en su cuerpo? Es como extraño ese concepto. Sí, y lo decimos con un profundo respeto a todas las etnias. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el repertorio étnico y el folclórico? Ya que ambos hablan de una identidad a un grupo. Una identidad a un grupo, incluso estamos hablando como país o como pueblo. Entonces eso tampoco queda muy claro. Hay mucha música popular que también tiene un trasfondo espiritual, o mucha música docta que también tiene un fondo ritual o espiritual. Entonces es bastante ambiguo porque los conceptos no están claros. Las misas de Requiem, por ejemplo, pues no sé, mucha música que es de iglesia o que tiene un tinte espiritual y que pertenece a otros repertorios, ¿dónde la agrupamos? Porque no clasificarían como étnica, o sí, pues eso queda al juicio del oyente. Entonces todo esto de los repertorios nos sirve para clasificar la música de una forma muy por encima, pero ya al hacerle un análisis más exhaustivo, pues nos quedamos como al comienzo. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo crees tú que deberíamos clasificar la música? Quizás de otra forma, ¿y cómo inventarías tú una forma de clasificación? Bueno, este fue el video, espero que te haya gustado. Dale like al video, suscríbete, comenta y recuerda que mis canciones están disponibles en Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, México, Perú, Colombia, Centroamérica, España, China, Japón, la Alemania nazi, Guatemala, Sudáfrica, Brasil, la ciudad de Bagdad, el pueblo fantasma de Pripyat, Ucrania, la Antártida, el Polo Norte, Bangladesh, Corea del Norte, Namekusei, ciudad gótica, el Vaticano, el Imperio Romano, Chernóbil, los abismos marinos, el estado de Pensilvania, Jerusalén, la isla de Poveglia en Italia, los poblados de Pompeya y Herculano, Camboya, Egipto y el pueblo de Baviera, Rusia, Turkmenistán, Italia, Inglaterra, Irak, el antiguo cementerio judío, Francia, en Arabia Saudita, la antigua Persia, el Estrecho de las Marianas, Noruega, el castillo de Loki, la India, el submundo de varios países, la Deep Web, Taringa, 4chan, el coño de tu madre, todos los universos, todas las dimensiones, todas las realidades del cosmos y la creación, y Venezuela.